Hola familia, mi nombre es Carlos Guevara y el día de hoy quiero hacer un saludo previo a todas las mamás, a todas las mamás que nos están viendo el día de hoy, deseándoles pues un feliz día lleno de bendiciones, y yo estoy seguro que lo han pasado muy bonito el día de hoy, junto a todos sus familiares, hijos, bueno, los que pueden estar en la casa cuidándose, guardándose siempre, ¿verdad? Por el contexto de lo que estamos pasando. Eh, pero bueno, estamos felizmente unidos, y también a través de esta prédica el día de hoy también estamos unidos. Y el día de hoy, el tema que quiero compartirles está relacionado a la tarea de la madre en sí también, bíblicamente también hablando, ¿ok? Así que me gustaría previamente hacer una breve oración, así que les pido que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y Señor, te damos las gracias, Padre, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Abrimos la atmósfera de tu presencia, Señor, en este día. Padre, gracias te damos. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos se alinean a los tuyos, Señor, para poder entender la palabra que tú tienes para todos nosotros, Señor. Y no queremos que esta palabra se quede en nuestra mente solamente, sino, Padre, se vuelva en acciones, sea aplicada, Señor Jesús, en toda forma, Señor, en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, Señor. Gracias, papá, por este día. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor, por tu favor con nosotros. Te entregamos este tiempo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, repetir nuevamente que me encuentro muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes conectados a través de esta vía. Yo les pido que podamos estar atentos y expectantes de la palabra del día de hoy. Amén. Así que la palabra, como dije al inicio del día de hoy, está muy relacionado al rol de la madre, a algunas características de las madres. El título que he puesto, por eso el mensaje del día de hoy es, ustedes lo pueden ver seguro por ahí en el título de la red: tres mujeres y un camino. Tres mujeres y un mismo camino. Se preguntarán, ¿por qué han puesto este título? Bueno, quisiera que me acompañen en algunos pasajes. El libro que vamos a revisar pues está en Éxodo, el capítulo 2, perdón, del 4 en adelante. Así que yo les pido que podamos abrir las escrituras y poder ver esto. Dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: ¿de los niños de los hebreos es este? Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que le críe este niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9 dice: a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Interesante en estos pasajes. ¿Por qué? Porque hay tres personajes muy importantes. Y oh sorpresa, son tres mujeres, o son mujeres. ¿Ok? El contexto es muy importante explicar que el contexto en esta historia es que el faraón había mandado a asesinar a todos los bebés varones nacidos o recién nacidos. Y esto porque la población hebrea se había multiplicado tanto por millares, y a tal punto que ya había un temor en el pueblo egipcio, de que el pueblo de Israel se levante y lo supere en número. Tanto así que forme una rebelión contra Egipto, formando un ejército, por ejemplo. Por eso el temor del faraón mandó a través
primeramente a través de las parteras, en el capítulo 1 lo podemos ver, que asesinaran a los recién nacidos. Pero éstas no obedecieron, por lo que el faraón tomó otras medidas más radicales, llevando pues soldados a asesinar y ahogar a los niños en el río Nilo. Es así como en el capítulo 2 se cuenta un poco ya del nacimiento de Moisés. Nosotros ya hemos visto bastante la historia, quizás en películas, series, no lo sé. Pero el día de hoy no voy a enfocarme en Moisés, de quien sabemos lo que hizo al librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el llamado de Dios pues sobre él. El día de hoy quiero hablarles de 3 mujeres que jugaron un rol muy importante en la vida y en la historia de Moisés, especialmente en sus inicios. ¿Okay? Moisés, pues, este personaje bíblico, el libertador de Israel, nació en un momento de extrema dificultad. Esto pueden ver ustedes en Éxodo capítulo 1, el contexto de la dificultad en la cual estaba naciendo Moisés. Pero a pesar de que el faraón asesinó a muchos bebés varones recién nacidos, Dios tenía un plan frente a ello, un plan mucho mejor, en la cual 3 mujeres cumplirían un rol muy importante, serían usadas por Dios. Y quiero a continuación mostrarles a estas 3 mujeres el rol importante que cumplieron estas 3 personas. Por eso el primer punto se llama una madre con coraje. En el versículo 1, cuando nosotros leímos, decía: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafalió, dice, ¿no?, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En el capítulo anterior había un contexto donde un decreto, como ya no sé si no lo especifiqué anteriormente, pero había un decreto ya del faraón que mandó a matar a todos los bebés varones, ¿verdad?, hebreos, arrojándolos al Nilo. Y esto fue, como dije, porque el faraón tenía ese miedo, pues pensaba que el crecimiento exponencial del pueblo de Dios iba a ser enemigos para ellos, ¿verdad? Y esto me hace pensar que el enemigo siempre va a tener miedo al crecimiento del pueblo de Dios, y va a armar estrategias para detener este crecimiento, y va a atacar el blanco de la fuerza, es decir, los varones. Es decir, el blanco perfecto de Satanás es detener la nueva generación de varones, los cuales pueden simbolizar la fuerza. Ese era el temor del faraón. Sabía que la formación de un ejército hebreo fuerte se iba a dar a través de los varones, y el enemigo gobernó la mente del faraón con un espíritu de muerte para eliminar a todos los bebés varones. Esto me hace ver también que el blanco del enemigo es la reproducción, por ejemplo. El blanco del enemigo es la nueva generación. El blanco del enemigo es la familia, entre otros. Hoy en día, este espíritu se ha metido en la mente de muchas personas que tienen el poder, por ejemplo, en la política, en el gobierno, cual faraón, que se han metido en todas las políticas, por ejemplo, estas políticas abortivas que vienen circulando por las naciones, todas las naciones. Y es que el mundo, hermanos, ha perdido la sensibilidad ante el asesinato de inocentes. El mundo le parece todo normal, cual pensamiento del faraón, imagino, de los soldados que ejecutaron esta orden. Y ojo, la culpa y condenación de la muerte sobre inocentes recae no solo sobre quienes hacen la política, sino también sobre quienes la aplican y la ejecutan. Dejo por ahí esto, ¿ok? Pero vamos a seguir. Frente a eso, Dios siempre tiene un plan mayor, ¿verdad? Sí, es cierto, el mundo está caído y habrá muerte, es cierto, pero Dios ha mandado algo a su pueblo, a seguir peleando, a seguir confiando, a seguir testificando, a seguir pidiendo, clamando por su protección en todos los ámbitos. Y saben,
En esta historia Dios usó una mujer para proteger al libertador del pueblo de Israel en ese entonces. Su nombre era Jocabet o Jocabet, ¿verdad? Que si bien su nombre no está en los pasajes de esto que estamos estudiando, lo explica en números, ¿ok? Y dice pues la historia aquí en lo que hemos leído que Jocabet había escondido a su bebé recién nacido por 3 meses. Lo ocultó, pudo ocultarlo más tiempo, ¿verdad? Pero ella armó todo, una canastita, se esforzó, ¿verdad? Lo puso en un carrizal a la orilla del río. Pueden ver en estos pasajes todo lo que la madre es capaz por salvar, para salvar la vida de un hijo, arriesgando probablemente su propia vida. Ella impermeabilizó la canasta donde dejó a su bebé con el fin de que no entrara, por ejemplo, el agua, ¿verdad?, en la canasta y la ahogara y matara al bebé. Saben, esto me hace recordar a mi mamá. Recuerdo cuando estábamos pasando por circunstancias, creo que todos hemos pasado circunstancias económicas difíciles, ¿verdad? Yo ya había postulado a San Marcos y no había ingresado. Así que la verdad fueron etapas muy difíciles para mí en ese entonces. Esas etapas donde estás entre resignarte, estudiar algo que no te gusta para ganar dinero o darte al abandono quizás, no lo sé. Pasaban tantas cosas por mi mente y era más que todo porque me sentía mal por no haber ingresado y hacer gastar dinero a mis padres para volver a postular. La verdad era que no había dinero en aquel entonces, pero ¿saben? Ahí estaba mi madre y recuerdo que me dijo: hijo, vas a volver a postular, voy a hacer una pollada para generar fondos y postules. Ver a mi madre, hermanos, preparar los pollos hasta la medianoche o madrugada, vendiendo a sus amigos y luego friendo los pollos, estando orgulloso de mí. Y creo que mi madre tenía fe, ¿verdad? Ahí que yo ingresaría esta vez. Pero ahí estaba ella, con su ropa llena de aderezo, de grasa, de calor. Pero saben, eso marcó mi vida, porque gracias a ese esfuerzo pude volver a postular. Esa entrega de las madres por hacer que sus hijos salgan adelante marca mucho en la vida de los hijos. Pero bueno, no les quiero contar más mi historia. El hecho es que me hace pensar mucho en todo lo que Jocabet tuvo que hacer, tejiendo esa canasta. Imagino llorando mientras ella lo hacía, manchándose las manos con brea y asfalto, todo para que su bebé, su hijo varón, sea libre y salvo. Es una historia increíble, ¿verdad? En lugar de permitir que el miedo la dominara, Jocabet reunió el coraje para proteger a Moisés, confiando plenamente en el Señor, ejerciendo su fe, manteniéndose tranquila, sabiendo que Moisés sería protegido y usado para los propósitos de Dios. Esto lo vemos en Hechos capítulo 7, el 20. Porque en estos pasajes dice que Moisés era agradable a Dios cuando él nació. Ahora, ¿cuántos saben que ante todo sacrificio hay una recompensa? Por ejemplo, yo ingresé a la universidad por el esfuerzo y sacrificio de mi madre. Y esa gran pollada inolvidable, bueno, marcó en mi vida, ¿ok? El acto de la fe y valentía, por ejemplo, de Jocabet fue recompensado por Dios con bendición y providencia. Y quiero hacer una transición aquí en este punto, antes de llegar al segundo, de otra mujer que si bien no fue madre, o no lo especifica, la hermana de Moisés y jugó un papel importante. Esta segunda mujer fue muy observadora y tuvo mucha osadía. Se trata de la hermana de Moisés. En general creo yo, y muchos estarán de acuerdo conmigo, las mujeres son muy observadoras y diría también osadas. Habrán excepciones de hecho, pero las excepciones no rompen esta regla, por así decirlo. Un ejemplo de esta característica lo vemos en la hermana de Moisés. Esto lo podemos ver en los versículos 4. Acompáñame en los versículos 4. Dice, en el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Solo este punto, cuando yo leí esto, realmente me marcó y me decía mucho. Creo que lo que la hermana hizo o ella hizo no solo permitió el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Moisés y con ello del pueblo de Israel, sino también con su propia vida.
pues iba a jugar ella un papel muy importante en el reino de Dios. Se convertiría pues así en una cantora y profetisa de Israel. Según el relato bíblico, fue ella quien, a pesar de su edad avanzada más adelante, inició las danzas y los cantos para dar gracias a Dios por los milagros que habían experimentado, la liberación del Mar Rojo, que permitió al pueblo de Israel ser libre y escapar de la esclavitud de Egipto. Cuentan los relatos bíblicos que Miriam, la hermana, era líder o cabeza de las mujeres del pueblo de Israel. Así como Miriam, ¿cuántos de nosotros no solo decimos, bueno, Dios va a hacer algo con esto y punto? No, sino más bien seguimos, caminamos, nos esforzamos, hacemos seguimiento a la promesa de Dios en oración, hasta realmente ver el resultado de nuestra fe. Yo me imagino a Miriam caminando a lo largo del canasto, siguiendo a su hermano hasta ver que estaba a salvo. Y de eso se trata, que nuestra fe tiene que ser de riesgos, de osadía, una fe con obras, ¿cierto? Y esto nos enseña la historia de Miriam. Finalmente, vemos otro personaje de la historia que, si bien no era del pueblo hebreo, Dios la estaba usando para sus propósitos, y es esa tercera mujer. Es una mujer que no era del pueblo de Dios, pero una mujer compasiva. Dice el versículo 2, mi segundo punto, una madre compasiva. Dice, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, versículo 6 dice, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Familia, una vez más quiero hacerles recordar que si bien hay persecución, ahí donde tú estás, Dios tiene un plan mejor, un plan diferente. Dios usó la propia hija del faraón para rescatar a Moisés. Aunque consciente de que era un niño hebreo, la hija del faraón fue movido a compasión e incluso buscó a Jocabet ayuda en el amamantamiento de su propio hijo. Versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que le críe este niño? Increíble. Aquí vemos el rol también importante. El rol importante de la hermana siguió. ¿Se acuerdan que ella seguía la promesa? Caminaba y se esforzaba hasta que ver que su hermano fue acogido por alguien que no era el pueblo hebreo. Lo hemos visto tantas veces esta historia, pero algo que me llama la atención es que Miriam siguió la promesa, ¿verdad? Ella siguió, no se cansó, hasta ver que el niño estaba a salvo. Y cómo me llama mucho la atención que Dios va a usar a personas que aún quizás no son del pueblo de Dios, que no sean quizás creyentes, quizás no crean en Dios. Yo no sé si la mamá adoptiva de Moisés luego creyó en Dios, pero hay un claro ejemplo que Dios usa a personas que aún sin creer en Él, quizás, pero los usa porque Dios cumple sus planes y sus propósitos como sea, según su voluntad. Yo creo que aquí hay alguna enseñanza muy importante, hermanos. Es que Dios va a cumplir sus planes de salvación usando las personas que Él crea, usando sus estrategias. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, pero sí como Miriam, hacer seguimiento a la promesa de Dios, caminar. Y cuando hablo de seguimiento, es esfuerzo, es no de ansiedad, ni de estrés, de por qué no veo, sino es de hacer seguimiento en oración, en clamor, en estar observando cada detalle, como Miriam, cada detalle. Porque sabemos que aun cuando no hay esperanza, porque aparentemente no había esperanza, todos los niños tenían que morir, pero estaba ahí otra madre adoptiva, que quién se imaginara, una madre adoptiva que no era del pueblo, pero que acogió a Moisés, porque Dios la iba a usar para que Moisés se criara y finalmente realizar la historia que todos nosotros conocemos,
de Moisés como libertador del pueblo de Israel. Y también quiero rescatar el coraje de Jocabet, porque creyó hasta el último y aún pudo tener a su niño, porque dice la historia en el Éxodo capítulo 2 que estamos viendo, que permitió la madre pues adoptiva, la hermana de Faraón, dar a su bebé, a la mamá Jocabet, para que la amamantara y la tuviera en sus primeros quizás meses o al año. Pero permitió ello, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, porque Dios, cuando nosotros tenemos fe, se va a ver, hay que hacer seguimiento. Y Dios cumplió la promesa aún en Jocabet, porque mantuvo vivo a su bebé. Sí, sé que muchos bebés murieron, pero como dije, los planes de Dios son incomprensibles para la mente de Dios. Pero finalmente vemos la promesa. Finalmente hay esperanza, finalmente hay salida. Porque lo que pasó solo con una persona marcó la liberación de miles y miles y miles de personas del pueblo de Israel. Tu fe y tus acciones pueden marcar la esperanza y pueden hacer el gran cambio, no solo en ti, sino en toda la generación que venga detrás de ti. Y oh, sorpresa, oh grandioso, Dios usó a 3 mujeres para todo este acontecimiento. Porque si no hubiese sucedido esto, no hubiese nacido o no hubiese vivido Moisés, hubiese muerto, y finalmente no hubiese habido la liberación de toda la historia que conocemos. Pero este punto me lleva a pensar que la característica de estas madres, sobre todo de Jocabet, me hace pensar en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ese espíritu de entrega, de ser abnegada, de no importarle ella, sino importarle la vida de su hijo, y hacer todo lo posible para que él sea salvo, para que el libertador del pueblo de Israel, en este caso como Jocabet hizo, nazca, viva, crezca y sea pues el propósito de Dios en su vida. Dios entregó a su único hijo. Fue ese sacrificio y esa entrega, no importándole nada. Jesús entregó su vida para que tú y yo seamos salvos. Ese sacrificio, ese espíritu de amor y de entrega, no importándole su propio cuerpo, lo hizo Jesús. Y es una de las características que nuestro Señor hizo por todos nosotros para poder ser salvos y para que tú tengas vida, para que tú puedas respirar el día de hoy. Así que si esta palabra ha tocado tu corazón, yo te pido que abraces sí a tu madre el día de hoy, si la tienes a tu lado, pero piensa en lo que Jesucristo hizo. Abraza su amor, abraza su presencia, porque así como tu mamá hace sacrificios para que, por ejemplo mi madre, para que yo llegue a ser un profesional, ¿verdad? En la cual admiro y valoro todo ese esfuerzo de mi madre. ¿Cuánto más no abrazar a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, desde su muerte y resurrección, para que tú y yo seamos salvos, hasta la salvación que Él nos ha regalado por gracia, y su misericordia de perdonarnos y tener paciencia? Yo sé que tu mamá también tiene mucha paciencia contigo. Cuánto más paciencia nos tiene Dios, imagínate. Amén. Así que damos las gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque no solo vamos a abrazar a nuestras madres el día de hoy, sino también vamos a abrazar tu presencia, tu palabra, y vamos a caminar en arrepentimiento, Señor, de nuestras obras, para vivir en gloria y en victoria, Señor, obedeciéndote en cada momento y pidiéndote perdón por nuestras fallas. Gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.